Buenas a todos, chavales. Pues estamos aquí para comentar la charla que han tenido los mandamases, los que llevan las riendas del proyecto. Y bueno, parece que han hecho una charla sobre lo que sería el Alpha 3.6 y vamos a ver qué nos cuentan. Dentro asunto. The camera's already rolling, so it's Right. just this. We ready Yeah, we're to doing go? it. Let's do it. We're doing it right now. This is literally the show. This Amazing. This sounds very Seinfeldian. We're done. It's a show about nothing. All right. So gentlemen, welcome to the first Pillar Talk. So this is a quarterly show. We've been talking a lot about doing different types of video content. We have Inside Star Citizen. And so that show we kind of defined as like the what, if you will, Inside Star Citizen, where this is going to be where we talk about the why. It's meant to be with our pillar directors or folks leading the pillars with Chris to talk a little bit more about the why. Talk about that, like when we say pillar directors, because I know we We throw a lot of terms So around. pillar directors, and really a core part is the gameplay pillar directors. Right. So these are the people that have made games, worked in the business for a long time. I intimately trust to make really good decisions at a high quality level. Star Citizen and Squadron's so big. Vale, está comentando un poco de que son los directores pilares del juego, ¿no? Entonces dice que básicamente, bueno, que han hecho el Inside Star Citizen, el Star Citizen Live, ha comentado Chaval, ¿no? Y comenta que, bueno, que han decidido hacer esta charla entre la gente que es pues muy importante en Star Citizen. Y Chris Roberts ha tratado de definir lo que son los pilares, ¿no? del juego. Bueno, pues la gente que es un pilar es aquella gente que lleva mucho tiempo ya trabajando en el desarrollo de videojuegos, que tiene ya una experiencia y que, bueno, que gracias a esa experiencia pues él puede depositar la confianza en ellos y pues a la hora de tomar decisiones que van a tomar decisiones con calidad, ¿no? Que van a tomar decisiones de calidad. Y refiriéndose ahora pues a Star Citizen, que es un juego inmenso, ¿no? Vamos a ver qué más nos cuenta. And has so many aspects because, it's an FPS game, it's a flight sim, it's a space sim. I mean, basically, in every game, throw it together and put it in a sci-fi world. It's very easy to get lost in the minutiae and the just sheer scale of what we're trying to do here. But that's what pillar directors are, and that's why this is called Pillar Talk. And so I guess to open this up in 3.6, since we're going to talk a lot about the upcoming release, what in 3.6 kind of is exciting to you? Is there anything that stands out? And those Vale, están hablando de que, claro, de que Star Citizen pues es un juego enorme, tanto Star Citizen como Escuadrón Candidatos, y de que para no perderse en esa masa, pues que por eso los Pillar Directors están ahí, ¿no? Y por eso están teniendo esta charla, para tratar un poco de, pues, de dividirse el trabajo, ¿no? Porque Star Citizen comenta que es un juego que incluye aspectos de muchos otros juegos diferentes, dándoles un toque de ciencia ficción. Y, o sea, dándoles un toque de ciencia ficción y que es un proyecto pues inmenso, ¿no? There's a lot, but what is something that stands out to you? Tony, what about you? I think on the gameplay system side, obviously, the law system would be a huge win to get that out the door with 3.6. Ok, están comentando un poco de está preguntando qué son aquellas cosas que tienen, cosa que les va a impactar para la 3.6, ¿no? Cada uno va a hablar, supongo que de la parte que le toca trabajar. Y aquí nos van a hablar ahora del sistema legal, que va a ser una gran diferencia cuando salga la ley, ¿no? It gives us a pretty large foundation on which to build for the future and a means to serve as a counterweight for all of these undesirable player actions that in the past have been largely left unattended. It's been up to other players to deal with them. Sure. And now with 3.6, we're delivering the first iteration of something that we're going to continue to do extensive evolution and development on this feature for the next several quarters. So the question will be then in 3.6, what are the first things of the law system that people are going to get to experience? Yeah. Ok, está hablando un poco en general de que hasta ahora pues hay muchas acciones de los jugadores que no son deseables por otros jugadores y que no tienen una penalización. No tienen una penalización, pero que eso cambiará cuando incluya la ley, las consecuencias. La gente se va a ir con el culo caliente, como no haga bien las cosas. Entonces, comenta que, bueno, que precisamente pues en la 3.6 lo que vamos a tener es una primera iteración que va a ser a un nivel muy básico, ya sabéis. Esto a nivel básico, ¿no? Que poco a poco irán evolucionando, irán mejorando las cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que le hace Chris Roberts es ¿qué es lo que va a poder esperar un jugador de cara a la 3.6? ¿Cuál va a ser esa primera iteración de ley, ¿no? One of the first things that they'll see is a greater breadth
of laws. We've got 19 different laws on the books, everything from murder, possession of stolen goods, transportation of illicit products. Previous to this, you bought something, and the only reason it was technically yours was because we stowed it on your ship. But if another player blew your ship up and took the goods, or snuck on your ship, took them, did whatever, there was no repercussions. They could go sell it, get full price. Now with 3.6, Están comentando de que ahora tienen como, o sea, tienen como una especie de 90 leyes establecidas, pues entre, pues, relacionadas con el asesinato, con el robo, con otras cosas. Entonces, está comentando que ahora mismo que los jugadores pues simplemente pueden pillar una carga, robarla y que realmente que la IA no reconoce, o sea, solo reconoce que está en tu nave porque realmente está dentro de tu nave. No hay nada más allá que te indique que esa carga es de tu posesión. Entonces, que realmente a la hora de tú saltar una nave o robar una caja o robar algo, realmente no tienes ningún tipo de variación en el precio ni ninguna repercusión, ¿no? Al hacerlo. Eso va a cambiar. when you buy something, unless you actually grant it to someone else, if someone else has possession of that, they're very limited in what they can do with it. You can't go to a normal law-abiding shop and unload all of this stolen cargo. You have to go to salvage yards, or you have to go to fences, and obviously... So in 3.6, where would that be? Grimhex? Yeah, we're still playing with the exact location. Right now, we're debating whether it's 1 or 2 in each planetary system. I like the idea of making them a little bit more rare, and part of that's because I want there to be fewer places where you can unload illicit merchandise. The prices will be a fraction of what you get for legitimate goods. And of course, you also have to deal with the risk of any security agents that come across. Está comentando un poco de... que dice que lo ideal es que cuando tú tengas una carga, si esa carga... O sea, imaginaos que alguien pilla una carga. Si no te la han dado, si otro jugador no te ha dado esa carga, pues que tú realmente esa carga, tu posesión sea ilegal, ¿no? Si la has obtenido de forma ilegal, evidentemente. Entonces, si la has robado, pues que tengas que ir a lugares específicos para venderla, que ya nos habían hablado de esto. Y una de las cosas que ha comentado Chris Robes es cuál sería un lugar de estos para empezar a trabajar con ese tema de la ley. Y después que sería Greenhex, que Greenhex parece ser que sería el lugar escogido para poder empezar a... que habrá como varios vendedores y pues ahí podrás vender tu carga, pero que en el transcurso de esa posesión de esa carga que no te pertenece o que sea ilegal, pues tendrás que enfrentarte a autoridades. Across you during your travels, every player is going to have to do the mental calculus. So they have the choice. So they basically can lose their goods, pay the fine, or start to fight. Run, and then this... Claro, está hablando de que la idea de esto es que cada jugador tenga que hacer los jugadores tengan que hacer sus propios cálculos a la hora de robar una mercancía o de llevar algo que no se debe llevar, bueno. Entonces, que tengan que hacer sus propios cálculos de decir, coño, pues por esta zona igual me la van a liar, pues tengo que tener cuidado, tener eso en cuenta. Entonces, Chris Roberts ha dicho, básicamente, le pregunta, ¿no? Como preguntándole, básicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que te encontrarás con las autoridades te dirán, o pagas una fianza, una multa, ¿no? Por llevar esa carga, o pagas una multa, mejor dicho, o directamente, pues, te decides luchar, ¿no? Sería lo que habría que hacer, vamos a decir, a ver que nos sigue comentando. This whole, security apparatus comes in to where more security reinforcements, interceptors, etc. pulled. You've been dampened so that you can't basically jump out of the area, etc., etc. Prisons, which is where we want to go, somewhere within the next couple of quarters, once we've... Claro, sí, o sea, básicamente sería, pues parece que el tema de las multas y el tema de... Lo ha dicho como medio afirmando Chris Roberts también, o sea, algo tiene que saber, ¿no? Es su juego. Y entonces luego comenta de que, claro, de que cuando empieces a pelearte, ¿no? Pues que se incrementará el número de fuerzas que te vengan a tocar las narices. Que a medida que se vayan introduciendo mecánicas como de interceptar y demás para que no puedas salir del salto, pues estarás jodido. Y lo siguiente que quieren implementar y en lo que quieren trabajar es en el tema de las cárceles. Arrested a player, then we put you on, you within some sort of penal respawn colony. in your nice home. We want to have consequences where people make judgment calls. That's always a recurring theme with this game. It's such a big, extensive, open-ended sandbox. We're doing everything possible to give players the freedom to play the game however they want. But with all of this stuff, whether it's your equipment or your action towards other players and NPCs and stuff like that, there are always very definable consequences, repercussions to the actions you're going to take within the game. Does this mean murdering someone doesn't carry the same penalty as
parking my spaceship slightly incorrectly now. Yeah, so It's a zero tolerance society. Tolerance society. Violations are just like, well, it's like a parking ticket, right? You got to pay it. And then certain violations are like, yeah, people are coming after you. Well, we've introduced the concept of a jurisdiction, which is really just Claro, están comentando un poco sobre el tema de, efectivamente, de que si tú, digamos, ahora mismo tal como está el asunto, ¿no? De que, bueno, de que efectivamente creen las cárceles y te puedan como meter dentro de la cárcel, que en vez de responder pues, en otro lado, pues que tengas que responder en la cárcel, que haya una especie de que haya consecuencias, ¿no? A la hora de hacer acciones, de que siempre que tengas que, o sea, que quieren darle libertad a los jugadores en el sentido de que siempre que realices cualquier actividad, si esa actividad involucra a terceros, incluyendo NPCs o jugadores, que todo tenga consecuencias, dependiendo de lo que sea, pues puede tener una consecuencia que no te afecte o puede tener una consecuencia pues que tenga tema legal, ¿no? Y, y que, pues eso, que quiere que haya ese tipo de cosas. Entonces luego le pregunto al compañero, entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, claro, como no está avanzado el sistema, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo si matas a alguien no hay ningún problema y si robas una nave estás jodido, ¿no? Entonces bromeaba Chris Roberts un poco sobre la tolerancia del universo, que la sociedad será muy tolerante y matar no importará, ¿no? En plan de... Evidentemente lo decía en plan coña, ¿no? Lo decía luego diciendo que, bueno, que dependiendo de las acciones que hagas, pues cada acción tendrá su consecuencia correspondiente. Entonces, luego también están hablándonos ahora del tema de las jurisdicciones, que habrá distintas jurisdicciones, y se ha quedado ahí. Vamos a ver qué nos cuenta sobre eso. an area of space that specifies what laws apply within that area and the associated penalties. If you have a parking violation on Hurston, you don't have bounty hunters chasing you all over. That's exactly it. Law enforcement would only care about you in proximity to Hurston. That'd be great when a vehicles come in. Content Claro, están hablando de que, bueno, han bromeado con el tema de Hearthstone otra vez, porque sabéis que ahora si haces algún tipo de fechoría allí, pues que te sale toda la soldadesca de que hay por allí, te persiguen hasta el fin del universo, ¿no? Pero bueno, que en general lo que ha dicho es que como que se va a dividir en sectores, habrá diferentes jurisdicciones y cada jurisdicción tendrá leyes que se apliquen y no se apliquen en esos lugares y sus correspondientes sanciones. Es decir, cada zona pues igual para una ley determinada hay una sanción y para esa misma ley determinada en otro lugar hay una sanción diferente. wise, we've got the Merlin, not a full rework, it's just bringing it up to modern standards. It's quite an old ship. We've got the Archimedes, which is a variant of it, so that's sort of the racing version. It's got a really nice white clear coat finish to it. We've got the Vanguard rework that went from, we'll just tidy up a little bit to Pretty full rework. pretty full, like So the Vanguard owners. Bueno, nos está comentando de las naves que vamos a tener para la 3.6 y nos comenta, bueno, que tendremos la Archimedes y la Merlin, que es una variante de carreras, la que nos estaban enseñando. También el tema de las Vanguard, que ya habéis visto cómo nos han ido comentando, ¿no? Esta semana. Will now actually have something that looks like a concept. I think about 10% of the interior is left from the original and about 20% of the exteriors. How did we get to that rework? Like, what made us make that much change to it? The Vanguard that was in game didn't really match up to the concept, Yeah. which was much more beefy. This sort of like heavy, long-range fighter. Sure. Went back to the concept to try to really Yeah. nail it. We got all the cool little bits like a turret coming out, Yeah. or like even like headlights popping up. It's one of those things where you start pulling away. Claro, están diciendo de que, bueno, de que como que solo le han pillado un 10% de lo que sería el interior de la antigua Vanguard y también comentan de que querían hacer que la nave fuese más robusta, ¿no? Y tratando de ajustarse más a lo que era el concepto original de la nave. Y bueno, pues cosas como que la torreta salga para arriba, ¿no? Para arriba, o que cuando enciendas las luces como que se levanten así rollo coche deportivo, ¿no? Bits more and more comes with it, and before you know it, it's like, right, Let's do it right. do it wholesale. That's great. So Yes or no answer is acceptable here, John. There are things not on the roadmap for vehicles and ships. absolutely, yeah. As we You can give showed as many last- details as you want to give us. That's safe that can be said in here. as we did last year with the Yeah. Valkyrie and Arrow, our first two ships that went from concept straight through the pipeline. The Valkyrie people didn't know about until they walked through the doors at CitizenCon and saw Right. it plastered Yeah. on the walls. Claro, está comentando, bueno, le acaba de hacer una pregunta clara. Le acaba de hacer la pregunta de si. Bueno, Villanarco. Le acaba de hacer la pregunta de si tienen naves en la línea de trabajo, ¿no? Tienen naves que no han dicho nada de ellas y que todavía no han enseñado. Ha dicho un claro sí, un firme sí. Y bueno, luego entrando en detalles, que entre los detalles que él considere,
que mientras sea seguro hablar, ¿no? Mientras no haga ningún spoiler. Y bueno, está hablando pues el caso de la Valkyria, que el caso de la Valkyria pues sabemos que salió al toque, ¿no? Según estaba saliendo se presentó toda la vez, ya era volable y ya todo el tema. What's that ship? What's that ship? Yeah, that's And then they right. saw it in the demo. Almost certainly would be more things like that. Beautiful. That's It was, great. long Y dice que ciertamente habrá más experiencias como esa que hemos tenido de que va a estar la nave ya lista para volar y todo. O sea que tienen asuntillo. term goal is to sort of move towards more straight to playable Yeah. the stuff if we can. I mean, Playable, obviously yes. we don't have, our vehicle team is decent size, but it's not enough to get everything done. So we're still going to have a balance of some stuff that's sort of a bit more longer term, and then some stuff that would be playable. But as we move forward and as we get the vehicle team staffed up a bit more, our plan is to shift to basically, nope, here's the new ship. You can play it in the game right now. So there'll be a few surprises this year. Yeah, good. A ver, ha dicho que bueno que el equipo de naves que tienen que tampoco es tan grande, que es un equipo de tamaño modesto. Imagino que será comparándolo al resto de los diferentes equipos de juego, ¿no? Entonces dice que bueno que van haciendo poco a poco y tal, y que definitivamente que va a haber unas cuantas sorpresas para este año. Pues este año le queda poco, así que van a salir de golpe. Is there anything else you're excited by? I'd say the other thing which we don't call out as big of a feature, but the FOIP and That's right. VOP stuff for this release finally should get to the point where you can hail other ships. Cool. So when you're out in space and you see someone, you can talk to them, and you will have a separate channel to talk to your squad mates or teammates and stuff. So I think there was one patch where we had the FOIP and FOIP, and everyone had a great time, but then we turned it off because we were getting crashes. Está comentando de que una de las cosas interesantes del FOIP, ¿no? Que bueno, que lo he quitado porque he dado demasiados crasheos y que para la 3.6 que puede que esté ahí otra vez en marcha. Y dice que es algo importante para los jugadores que se comunican, ¿no? Y como es el caso de que si ves una nave por ahí por el espacio, que siempre está bien poder abrir un canal de comunicaciones con ella y comunicarte con estas historias. We're kind of hard to track down, but this release we should have most of that sorted out and taken care of. That's cool. Yeah, so I'm hoping to see a lot more use because the feature's great as long as people are using it. Right, and this functionality, there's loads of areas where we want to start expanding the use. Service beacons are one where it's an implied, contract between two players, and so it makes perfect sense that if you're requesting fuel or requesting combat assistance or whatever it may be from another player, that you want a dedicated communication channel so that you can tell him the specifics of what you're after. A lot of Claro, están diciendo pues que la gente pues como que va a tener interés a la hora de poder abrir un canal específico de comunicaciones, como es el caso, por ejemplo, si contratamos a alguien a través de las balizas en el futuro y que queremos pues que nos haga de escolta, que nos haga cualquier trabajo, ¿no? Que sería interesante el poder habilitar un canal de comunicaciones directo con esa persona, ¿no? Pues a través del VoIP y del VoIP, pues es una de las maneras. the focus is how can we make players work together better? How can they communicate better? Yeah. Because an online game playing with other people is like that's the fun, Yeah, totally. right? Not necessarily just doing it by yourself, or else you'd just be playing a single player game, right? So the FOIP and VoIP is an example, but there's a lot of stuff like the multi-crew. You and your crew will have to operate a ship efficiently. A ver, que se pone caliente. Dice que claro, que también es importante el poder tener un buen sistema de comunicaciones. Pues esto es un juego online y online pues tendrás que hablar con más personas, de eso es la base, si no, no sería un juego single player. Es que el tener buenas comunicaciones es algo importante. Dice que, por ejemplo, en una nave multitripulada y ponen música y todo ahí de calentada. So you're in combat and fires are breaking out, or you've got to replace fuses that are broken or fuel rods that have gone out. Your crewmates can run around and keep the ship going in a way that you wouldn't be able to do otherwise. And Claro, dice que en el caso de que llegues ahí, por ejemplo, pues se joda un fusible o se te rompa una parte de la nave, pues podrá ir un miembro de la tripulación y poder arreglarlo para poder seguir con la nave en movimientos, algo que tú no podrías hacer por tu cuenta, ¿no? Necesitas de más gente para poder hacerlo. that's like the advantage of a multi-crew ship versus a single-seater ship. We're working as hard as we can to get all the bits in place, so all that sort of starts to work. It's not going to be quite there with 3.6, but there'll be still more stuff happening with that. Yeah, totally. Do we have Dice que todo ese tema no estará con la 3.6, pero sí habrá alguna cosa que podrá estar para la 3.6.
irán sacando moviditas. One of the things we talk about a lot per quarter is the polish or quality of life. We're trying to inject as much as we can in each quarterly release. A really cool thing for me on the vehicle side is we've brought back the acceleration throttle. So we talked about this at CitizenCon. Yeah. It's essentially a throttle that controls your acceleration and thrust. That's cool. Directly drives how maneuverable your ship is. Because the variable thrust was my suggestion. Previous design was cruise control, like you set the speed you want to be at and then the ship tries to achieve it. In the real world, I don't get in my car and set cruise control to 20 and then 30 or 50 or 100. I use the accelerator and I'm adjusting the power that my engine's putting out, which is the equivalent of the force that my thruster's putting out. And also if you're flying an aircraft, you're generally, always at 100%. Yeah, you're not 100%. Right. So I wanted to have something that was more first order, so like you would be more affecting the thrust, which was the original design and setup, which is what we had at CitizenCon. But then in the playback in combat, which tends to happen, everyone just basically has it 100%. And so we had a debate, and I was like, okay, well, I'll let you guys go with this. But then there's other reasons to be able to have the adjustment. And then I was like, look, why not have both? Insert appropriate meme right now. Yeah. But because there's no reason why you can't set, okay, here's what my limit is and here's what my thrust is. You can do some really nice little things with it. You can do soft landings. Just reduce that thrust and you just gently fall out rather than slamming down. Speaking of soft landings, the new VTOL hover mode is going to... I think we all want to make a game that reminds us of what we see in the movies, which is there's a little bit of a wobble. And Están hablando sobre las mejoras de vuelo, sobre los diferentes modos que va a hablar de controlar la velocidad. Entonces, como que pensar en una nueva forma de controlar la velocidad para hacerlo como más suave, ¿no? Y estaban hablando, pues, sobre todo, pues, sobre cómo está ahora el modelo de vuelo, el tema de la velocidad de crucero, que nosotros podemos hacer como en nuestro coche, ponemos una determinada velocidad y el coche como que se pone a esa velocidad o podemos controlar la potencia, ¿no? Pero no sobrepasar esa velocidad, que la podemos hacer, podemos limitar. Entonces, que de todas esas opciones diferentes que habían pensado, que por qué no tener varias opciones, ¿no? A la vez, pues no hay nada que se lo impida. Y una de las cosas que también están hablando ahora es del hover mode, que el hover mode es el modo flotar, o sea, hover es flotar, tal cual, y es pues que la nave se sustente rollo helicóptero, ¿no? It moves around, so below a certain speed, if your ship has VTOL, it switches to VTOL. Yeah, you have this sort of hover mode that's pretty Instead cool. of this weird-looking motion we have at the moment where you're strafing around, up, down, you're more accurately tilting, rolling. That's great. If you pitch forward, you'll move forwards. That's great, yeah. Slightly changed the way shields work in 360. I won't get into the deep details of it. Yeah. Essentially, it allows the behaviours of the shields to come through. So at the moment, most ships come with two of the same shield. Yeah. But if you wanted to change them to have two ones with radically different behaviours, before 3.6, they just sort of summed their behaviours together and you just ended up with this weird hybrid that didn't have any character, whereas now, if you put one that has really fast regeneration but low health and the complete opposite, you will notice those behaviours from those two shield generators. That's really cool. Ok, está hablando de los diferentes tipos de generador de escudo, que ahora mismo simplemente tenemos algo que es muy general, pero que como que para dedicar a la 3.6 que van a poner el tema de que pueda haber, en el caso de que, por ejemplo, queramos tener un generador de escudo que tenga poca vida pero que regenere muy rápido, o, por ejemplo, tener uno que tenga mucha vida y que regenere muy lento, que podrás jugar con esas dos modalidades de generador y que realmente se apreciará. Entonces, la verdad es que es interesante. Bueno, esto luego también hay una serie de temas a tener en cuenta, que si el componente es militar, si es industrial, si es civil, los escudos se supone que deberían tener diferentes comportamientos, pero de momento parece que solo nos van a enseñar estas dos versiones, la 3.6. Unfortunately, a few things aren't going to make 3.6, so the Defender's moving to 3.7. It's our first Banu ship, and we tried to apply our current pipeline techniques to it, and it really didn't work. If we don't feel like it's getting there, we're not pushing it out there, because I think that's one of the defining, it's quality. Like, that's what we want to do. So it's okay when we're putting stuff out. Vale, que retrasan la Banu Defender para la 3.7 porque dicen que todavía no han llegado a ese punto de calidad que quieren y bueno, la van a mover otro parche. Pues yo ya me lo veía venir. Y dice, bueno, pues vamos a ver qué más nos cuentan. That we're iterating on. There's definitely stuff that we're not happy with, but we need people to play and give us feedback, and we're also like some things like we talked about making the UI good. But we still have to have UI in the game, so it's better to have some older version of it, or slightly broken UI than no UI at all, which would be a problem. But in the case of something like a new ship, no, we don't want to put out the ship unless we're
happy with it. Going forward, we don't really want to rush features or content. All of us want to make it perfect before we release it, but at the same time, we want to keep giving the community a reason to come back and play the game on a regular basis. So you're trying to find these intermittent points where this is a complete game experience. We can ship that, then we iterate, etc. Yeah. So Claro, está hablando un poco del tema de que el tema de las naves no es como otras cosas como por ejemplo la IA, ¿no? Porque la IA necesitan que la peña juegue y que le dé ese feedback y bueno, que es mejor tener una IA rota que no tener ninguna. Sabéis que la IA la están retrabajando por completo y que lo que tenemos ahora no tiene nada que ver. Es decir, el comportamiento de las naves y tal y cual, todo ese tema. Pero es que en el caso de la nave que prefieren esperar a que todo cumpla los estándares de calidad que necesitan. the Bandit Defender, so, you know, if we look at when we set the timeline, because I think we were going to release it in the last patch, right? I think we based that all on our normal, so to your point of ship pipelines, like with all planning, right? You're like, here's all my ships, and here's how big they are, and we have our assessments, and we know our pipeline really well. We've done enough ships now. We know like, it's a small ship from this manufacturer. It's going to take this many months. And we got this kit to do all of our kit bashing. And we didn't have any of that for the Defender. There was just so many challenges with it that... Claro, efectivamente, están diciendo de que ellos saben la cantidad de tiempo que van a necesitar para otro tipo de naves, porque han trabajado muchas, como por ejemplo MISC o X y tal, saben la cantidad de mano de obra que van a necesitar, pero eso no es el caso de la Bano Defender. El caso de la Bano Defender es que se han enfrentado a diferentes retos. Almost every single step of the way. En casi cada una de las partes del camino se han encontrado con cosas que no acababan de gustar o que tenían que Hit roadblocks on the outside. It's the first Banu ship. Yeah, it's the first Banu ship. The guys working on it. La primera nave Banu. It's not the only Banu ship, so they can't just build it. It's a one-off. So the extra time we've had to spend here is going to benefit the merchant as well. Right, and all Banu ships, cool. Yeah. Claro, dice que el tiempo extra que le van a dedicar que va a beneficiar mucho a lo que es la Banu. Espero que así sea. Que tengo dos. On an 890 jump. 890 jump. That's also not going to hit 3.6 on release Ole, la 890 tampoco va a salir la 3.6. day. Just needs more time. There's a lot of stuff in there. It's like 199 meters. A lot of party places and places for doing all sorts of other business. Other business. Other business. Just general. Están bromeando de que, bueno, de que quedan muchas cosas por hacer en la 890 y que han trabajado en las cosas que se pueden hacer y otros negocios, y se ha partido en plan la caja de otros negocios y bueno, ya veis la cara de Chris Robes ahí, la maldad. Oh, 890 business. 890 business. Whatever your 890 business would be. But no, I think Long we system also, guys over here. I mean, we've been talking about a pass that goes beyond structure, which is kind of what it is now. How do you have more richer, luxurious materials? What kind of props can you put in? The paintings on the walls, make it feel like a super yacht, which is what it is. That's Claro, dice que han pensado pues, en ponerle más cosas de lujo, más detalles en general. Y bueno, pues hacer que refleje lo que es la personalidad que tiene, que es un super yate, pues de todo. cool. Is there anything we want to add ship customization wise? Like we've kind of talked about a little bit the future and about what we plan for it. Anybody? This is a discussion, gentlemen. Well, a big one in 351, we snuck it into 351 rather than holding it for 36, where it was originally planned, was basically the persistence of your ship's loadout. Yeah. That came about specifically because one of our designers, Rob Reiniger, was making the point that there was just tons of chatter from the community that was one of the most often requested features, and so we basically slotted that to the top of the list. And then the next step. Dice que han pasado a lista prioritaria debido a que hay mucha gente que lo pregunta y también hablando con desarrolladores del tema de la persistencia de los añadidos de las naves, ¿no? Los componentes, armas. Of this just didn't roll out with the initial feature. The initial thing was just whatever your configuration is, it will persist that. So when your ship gets destroyed, lost, you go claim another one, you get a carbon copy of it. In the future, it'll look at the base value of your ship is. Your deductible will be different based on exactly. You'll pay a the value of differential. the items. Yeah, the accounting service part of that is done. We're already calculating the appropriate prices. What we're really missing is all the UI, the player-facing feedback. Once we've got those elements, we'll roll them in, and then players will start to see, oh, well, I've got LTI insurance on this ship up to this amount of value, and so if I add additional value beyond that, then I pay some percentage of that on a recurring basis in order to guarantee that all of that extra stuff will be outfitted on my ship when Claro, están comentando un poco de en el caso de que un jugador tenga el EDI, por ejemplo, lo que sucederá es que si tú le pones cosas extra a la nave, aparte de lo que es la nave base que tienes,
como que tendrás que pagar un porcentaje si quieres asegurar ese extra. Tendrás que pagarlo a mayores. Yeah, and I think what we'll do is, because we were originally thinking, well, you'd buy additional insurance for the extra weapons, but it's better to do it this way, which is your insurance covers whatever your ship's on, but there'll be some adjustment in the deductible or the expediting fees. Based on the value of all the equipment. And then on the cargo insurance, what we really should do is you would have the opportunity, just like if I buy something online right now, do I want to have travel insurance? So if I'm at the commodities kiosk or whatever, and I'm going, give me, 100 SCUs of gold or something, it says, do you want to, for an extra, 10% or 20%, do you want to insure your load? It's not 10 or 20%. I'm giving an example. Claro, están hablando de una movida interesante, ¿no? Que sería de cómo manejar el tema de los seguros y tal. Y dice que una de las soluciones sería que a la hora de comprar las cosas en el kiosco, en el caso de que, por ejemplo, compraras una carga, pues que de oro, por ejemplo, ¿no? Pues que un porcentaje, pues que quieres 100 de oro, 200 de oro, ¿no? Pues que diga, ¿quieres asegurar el viaje de esta carga? O sea, quieres por un extra, ¿no? Como que sería, diciéndolo como ejemplo, sería, pues podría ser un 10%, un 20%, como poniéndolo como ejemplo. No es que vaya a ser así, lo ha asegurado. Eso lo va a poner un ejemplo. Y que sería una forma más fácil de poder ir asegurando las cosas, ¿no? Pillarte un arma y pagar un extra, pues a la hora de pillarte ese arma por el hecho de que esté asegurada. Then you just have this trade-off. You go, oh, yeah, I don't think I'm going to get attacked, or I'll be fine, so I don't really want to spend the money, or, well, I'd like to insure myself. It's the same as you want to take insurance it's that player on your choice rental again. car. Do you want to basically live on the edge, take the chance, go out there? If you lose your cargo, you literally lost all of that value. Speaking of rentals, not going to be quite there with 3.6. We'll also have ship rental. Kind of cool because ships just inherently are expensive. They have to be for the economics to work. But that means it's a fair amount of earning money in the game, which is always problematic when we reset. You can only save up for a couple of months, and then we reset things. It's very difficult to save up. And to be enough clear, to buy that a will be ship. fixed. Server-side OCS, when that is working, then you'll have true persistence. Claro, está hablando sobre el tema del alquiler de naves, que es una cosa muy interesante porque ahora mismo como que los jugadores que están quemando el dinero, pero sabemos que no hay persistencia, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es el tema del server meshing y que se implemente bien el OCS en los servidores, porque como sabéis, el OCS todavía no está terminado. Entonces, el server meshing es la red de servidores, para quien no lo sepa, viene siendo que en Star Citizen no va a haber un servidor al uso, sino que vamos a estar todos o sea, tú te vas a conectar al juego de Star Citizen y a partir de ahí pues estarás con el resto de ciudadanos de Star Citizen. Habrá pues cantidad de personas en las zonas. O sea, no va a haber como en otros MMO. To have server OCS, we have to have true persistence in the game because the server has to know exactly the state when it throws it out of memory, and then it restores from that state. So once we're persisting the state of the universe to a database, when things are going on a server, that means we have true persistence. Probably round about that point of time is where we'll stop resetting everyone's database so people can earn money towards accumulating ships and everything else. But until then, ship rental is pretty cool because it's a way to get into a expensive ship much sooner. And even in the final game, it will be useful because if you're playing a game and you want to try something, you could rent it, or you could get into a bigger, a better ship, have a higher earning potential before you have the money to necessarily buy it outright. Yeah, Quite a few. Claro, está hablando un poco de que cuando todo el tema del OCS... El tema de los servidores del OCS es que básicamente ahora mismo, al no tener los servidores... al no estar bien hecho, digamos que los servidores deberían de poder tener acceso a todo lo que es el contenido del universo entero. Entonces, eso con el OCS no es posible y tienen que como gestionar esa data de otra manera. Entonces, al hacerlo de otra manera, pues tienen que trabajar en ello y tienen que hacer que eso sea posible, que se le puedan entregar de alguna forma esos datos al servidor para que pueda interactuar con ellos y poder hacer posible la persistencia, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya digamos que los jugadores ya pues podremos empezar a tener la persistencia y podremos empezar a acumular dinero. Y podrá empezar ya la persistencia se acabará lo que serán los wipes. Pero que aún así que el tema de naves, ahora mismo, que de alquilar las naves, que es muy interesante, pues precisamente por eso, porque las naves son caras, ¿no? Y con el sistema de alquiler, pues podrías alquilar una nave por menos precio, e incluso de cara al futuro también sería poder interesante alquilarlas, pues para saber si te quieres decidir por una nave o no. Before we wrap this up,
maybe some progress reports on any of the, sort of talking long term here. Does anybody have any updates on any of this stuff? That where we're at and how things They're are working going? on it. They're I working mean, it's on it. it's a All lot. right. I mean, Thanks, everybody. So, I mean, as I said, server-side meshes and persistence go together. Yeah. That's a big project. Server-side OCS is fundamental for the meshing. It's static meshing and fully dynamic meshing, which is where we want to end up. It's a big development effort because the core team's implementing it. They do their stuff, but there's a lot of game code that has to adjust to make sure it works with the new paradigm, because the client OCS has the ability to always know the server has a full authoritative state of the entire universe or the entire star system at any one time. But the moment that we move to server OCS, it won't, because that server may only have a portion of the star system, for instance, in its memory. And Claro, ahí está hablando justo lo que os acabo de comentar, ¿no? De que en el momento que, o sea, el cliente del OCS tiene que saber que el servidor tiene autoridad total sobre lo que ocurre en el juego, ¿no? Pero en el momento de que el servidor también tiene OCS y no carga todo el contenido, pues pasa lo mismo, ocurre lo mismo, que tampoco sabe, entonces hay que resolver eso. that means that different variables have to be classified differently to persist, because you can't always count Dice que diferentes variables tienen que ser clasificadas de forma diferente para poder hacer la persistencia. on the server having a definite record of it. So that's some of the game code has to be adjusted to make sure that it's safe. El código del for juego that tiene kind que of ser setup. ajustado. Once the persistence and the server meshing is in place, that's the last piece of the tech. Claro, y la última pieza sería el server meshing. And once the persistence is in there, we're going to stop wiping accounts, and so people can actually be playing, earning towards something, accumulating wealth, accumulating items and ships. So to wrap this up, Claro, es lo que está diciendo, ¿no? De que al final, pues, cuando una vez esté puesta la persistencia, y luego, pues, una vez acaben de hacer bien lo de la persistencia en el servidor básico, ¿no? De solo servidor, pues luego podrán saltar al server mesh, que es la red de servidores, y a partir de ahí es cuando ya se acabará el tema del weight de las cuentas y ya podrán acumular los jugadores capital y naves y demás historias. why is this worth the wait? Why do I want to wait? This will completely change everything because all of a sudden you're playing with thousands of people. In other words, you're no longer confined to a little island universe. Like right now, ironically, the more points of interest we add, the more separated the player community becomes. Claro, pregunta ahí el desarrollador en plan de coña, ¿no? Sabiendo la respuesta, evidentemente, de por qué tenemos que esperar por esa tecnología, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de esperar? Entonces el compañero contesta diciendo que realmente que ahora es como, o sea, de la forma en la que comparar el server meshing como estamos ahora, es como si estuviéramos en una isla apartada, ¿no? Que estuviéramos jugando una pequeña isla y que realmente, irónicamente, a medida que vamos añadiendo más contenido, los jugadores están más dispersos y tienen menos posibilidades de encontrarse y de interactuar. In other words, we doubled the number of areas, but we didn't change the server cap. And so all of a sudden the players are just spread out more. And so now for the foreseeable future, you may not be able to put gargantuan number in the exact same area, but that doesn't really matter with 3.6. What really matters, I think, is I go to the asteroid field and there's a lot of players over there. And then I go to Port Olisar and there's a lot of guys there. And then I go over to ArcCorp and there's a lot of guys over there. And so wherever you go, you run into new people, you form relationships, or you trade things, or you go off on adventures together. And all of a sudden you've got people that have a criminal rating. Having a criminal rating when there's a relatively small number of people on your server is not particularly threatening. In the future, having a big price on your head when there's thousands of other people that can basically accept the contract to bring you in and basically get paid for it, now all of a sudden you're really at risk. Claro, está comentando de que en el futuro, de cara a la 3.6 en adelante, lo que queremos es que vayamos a algún sitio, vayamos a Port Olisar de este poblado, vayamos a una zona de esteroides y este poblado, vayamos a cualquier lugar y haya sensación de vida, ¿no? De que veamos gente. Y de que habla de que, claro, de que ahora mismo las fechorías o el tener criminalidad no importa mucho, el tener nivel de búsqueda la verdad es que da igual, ¿no? Porque no haber jugadores, al haber solo 50 jugadores, pues no es relevante, pero en el momento de que salga el server mesh y de repente pues eso, miles de personas te persigan con el contrato, que entonces ahí estarás con el culo al aire y ahí será otro rollo. No tendrá nada que ver esa experiencia con la experiencia de, pues igual de 50 servidores no te persigue nadie, o te persigue uno, o te persigue dos. Y así te persiguen 1000, ojo, And this carries through to everything. The entire game becomes infinitely more interesting. Claro, y el thank juego you guys entero de for esa manera se joining hace us. más Thanks to interesante. subscribers and backers, obviously, as always, allowed us to do this content. Let's get back to work, yeah?
There you go. All right. Ready. It's ready. I'm not gonna. Bueno, gracias a todos los suscriptores y que vuelven al curro y eso es lo que nos han contado. La verdad es que ya sabíamos, chicos, que ni la 890 ni mucho menos la mano Defender iban a estar. Pero bueno, vemos que están trabajando en un montón de cosas más. Saludos Raiga, saludos La Parca. Saludos otra vez Taroyami. Y pues es lo que hay. Hay que tener paciencia. Sabemos que es un juego que va creciendo cada día y se va desarrollando cada día. Cada día van saliendo cosas nuevas. Y realmente sabemos que realmente el núcleo del juego y cómo funciona de verdad, porque lo estamos viendo, nos lo están enseñando, es una puta animalada. Y en el momento que acaben de hacer el OCS, va a ser una burrada. O sea, va a ser una auténtica burrada. Yo me alegro de que retrasen la Vanu, la Vanu Defender, porque eso significa que va a salir un pedazo de pepino. Va a salir un auténtico pedazo de pepino y, por Dios, si la tienen que retrasar otro parche es que me da igual. O sea, porque no... o sea, el tema es que esa nave la quieren hacer que tenga personalidad, que tenga carácter, que tenga sus cosas. O sea, no hay problema. Sí, Ray, que me han atrasado otra vez la Defender. ¿Qué opinas? Decía de todo tal cual está avanzando el desarrollo. Yo creo que va por buen camino. Creo que se empiezan a ver, o sea, cada vez vamos a ver más cosas, ¿no? Y cada vez ahora mismo la gente de desarrollo tiene mucho peso, pero a medida que la gente de desarrollo vaya haciendo su trabajo, sus herramientas y vaya haciendo cosas como que sienten mejor las bases de los planetas y de todo, pues el equipo de arte tomará más peso. Pues en cuanto el equipo de arte y de contenido empiecen a tener esa libertad de creación, esos bocetos en blanco que necesitan, pues ahí es cuando vamos a empezar a ver realmente una progresión en el juego bestial. Creo que en algún momento va a saltar a lo gordo. Y ojalá no dejen de tener tampoco los chavales de desarrollo esa iniciativa de innovar y de meterle más cosillas. Al final, si ya nos consiguen tener un juego, digamos, base y estándar, que, pues coño, quedan todavía por hacer las mecánicas, que inventen mecánicas nuevas si es necesario, pero exploración, la medicina, la chatarrería, la minería, porque la minería no está acabada, lo que hay de minería es un truño, una mierda pincha en un palo, o sea, no tiene nada que ver el cómo se va a minear con una Prospector que con un Orión, estoy totalmente convencido de ello. Queda un montón de cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que va a saltar a lo grande. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo. Gracias por el apoyo que me dais. Decir que bueno, que la Parca, que es otro compañero que streamea, que lo pasase por su canal, que al final de todos aclaramos todas las dudas que haga falta, ¿no? ¿Qué paso estamos? Y mil gracias a todos, chavales. Mierda. ¿Cómo mover la cámara y cagarla? Bueno, pues eso. Que seguiremos streameando por el verso. Hasta luego.